Damos gracias a Dios porque en esta serie que hemos estado compartiendo de Primera de Juan, hemos aprendido muchas cosas importantes. Una de ellas es que si queremos entender o tener una definición corta y suficiente de lo que es el amor, pues Dios nos ofrece esa definición. Él es amor. Y si queremos entender una forma visible de que los que están fuera vean a ese Dios de amor, la mejor forma es dar. Juan 3:16 lo dice así: de tal manera amó Dios al mundo que dio. El que ama, da. Una forma visible de expresar externamente lo que hay dentro, en tu corazón. Y damos gracias a Dios, no por este desastre sucedido en varios lugares del país y especialmente en Pinar del Río. No damos gracias a Dios por eso, pero damos gracias a Dios porque ahí hay una oportunidad preciosa de amar, de mostrar amor a las personas. No está mal, creo que es lógico que de alguna manera descansemos en los recursos y las oportunidades que ofrece el Estado. Pero si ustedes hacen un análisis pequeño en mi radio de acción, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo contribuir yo con lo que sea? El qué lo pondrán ustedes, mostrarán cada uno de ustedes. Pero es importante que sí entendamos, yo puedo hacer. Hay algo que Dios me ha dado a mí, que yo puedo compartir con otros. No debo de esperar siempre y en todo momento que la solución venga de afuera. Yo puedo ser parte de la solución. Amén. Bien, demos gracias a Dios porque hoy es un día especial. La iglesia vuelve a reunirse en este lugar para adorar a Dios, honrarle y ser edificados con su palabra. Demos gracias a Dios porque hoy tenemos invitados, personas que vienen a compartir con nosotros. Doy gracias a Dios en lo personal. Tengo a mi papá conmigo aquí. Tengo a mi padre conmigo aquí. Estoy muy contento por eso. Y por el resto de los hermanos que nos visitan, caras nuevas que veo. Familia de Tai, bienvenidos. Esta es su casa. No, Yamil, tú eres de la casa. Pero demos gracias a Dios porque cada domingo esta iglesia se reúne para adorar y glorificar el nombre del Señor. Hoy es un día especial porque desde el mes de julio venimos compartiendo la epístola de, muy bien, Primera de Juan. Y hoy va a ser el último día dedicado a Primera de Juan. Pero es un día especial porque no voy a ser yo el que va a cerrar Primera de Juan, sino que tenemos a un pastor invitado, un hermano nuestro, que nos va a compartir hoy la palabra, a hacer una especie de resumen. Hermano, tú sabes, yo no voy a decir más de lo que tú vas a hacer, pero demos la bienvenida al hermano Juan Manuel Núñez. Ayer me dice Pachi, como soy médico, me dice, no diga Juan Manuel Márquez, como el hospital. Le digo, no, Juan Manuel Núñez. Él se va a presentar, él va a presentar a su familia, que lo acompaña, su señora. Y sin más, hermanos, oramos para que Dios nos hable a través de su palabra y oramos para que Él sea una herramienta en sus manos. Damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad. Estamos muy contentos de estar hoy acá para compartir la palabra del Señor. Como decía nuestro hermano Raidel, hoy vamos a hacer como el resumen de la primera epístola o carta de Juan. Me acompaña mi esposa, que está por allá sentada, mi hijo Samuel, que está también por allá. Soy pastor en San Antonio de los Baños, sirviendo
al Señor allá hace unos cuantos años. Decía ahorita que es un privilegio, pero es una responsabilidad tremenda estar haciendo hoy el resumen de esta importante carta del Nuevo Testamento. Esta, aunque le llamamos carta, aún no teniendo nombre de destinatario, ni acaba con un saludo, por ejemplo, como otras cartas, las cartas de Pablo. Y es que hasta nuestros días nadie puede leerla sin percibir, sin darse cuenta del carácter intensamente personal que tiene. No cabe la menor duda que el que la escribió tenía muy presente una situación concreta y a un grupo específico de personas. Tanto la forma como el carácter personal de esta primera carta de Juan se explican si la consideramos como la ha llamado alguien, un sermón cariñoso y preocupado, escrito por un pastor que amaba a su pueblo y enviado a las iglesias que él tenía a su cargo. Juan escribió su primera carta para salir al paso de una situación amenazadora y en defensa de la fe. Las herejías que él atacaba, como señala un autor cristiano, no son simples ecos de viejas cosas desdichadas y batallas de mucho tiempo atrás, sino que están latentes aún en la superficie y muchas veces hasta asoman la cabeza. El estudio de esta carta hará confirmarnos en la verdadera fe y nos permitirá también tener a nosotros el tener a mano herramientas para poder saber cómo conducirnos delante de su presencia. Y estas herramientas nos van también a ayudar a defendernos contra lo que nos quiera seducir, apartarnos de la fe. Esta carta produce un deseo en sus lectores y el mensaje cristiano puede resumirse con dos grandes objetivos: el amor al prójimo y el amor a Dios. Es su deseo traerles gozo a los suyos, y el gozo es la esencia del cristianismo. Un mensaje cuyo único efecto sea el que nos deprimir o desanimarnos. A los que lo oigan se ha quedado a mitad del camino. Es completamente cierto que muchas veces la finalidad del predicador o de los maestros debe ser despertar un sano reconocimiento de lo que produce el pecado para llevarnos a un verdadero arrepentimiento. Pero después de producir la convicción y el sentimiento de pecado, hay que conducir a los oyentes al Salvador, porque Él es quien perdona todos los pecados. La nota definitiva del mensaje cristiano es el gozo. Con ese fin a la vista, el propósito de esta carta es presentarle a sus lectores a Jesucristo.
El hecho fundamental es que si las personas han de encontrar comunión unas con otras y con Dios, y si han de encontrar alguna vez el verdadero gozo, deben encontrarlos en la persona de Cristo. ¿Por qué dice Juan que escribió esta carta? Bueno, él da sus razones de diferentes formas. El propósito de Juan al escribir esta carta era doble y sin embargo uno solo. Y escribe para que el gozo de su pueblo sea completo. Eso es lo que nos dice el capítulo 1, verso 4. Y para que no caigan en pecado, capítulo 2, verso 1. Podemos ver claramente que por muy atractivo que sea el camino falso, no conduce de ninguna manera a la felicidad. Es por eso que lo que quiere Juan es que se produzca gozo y los destinatarios, los lectores de la carta, sean preservados del pecado. Pero veamos todo esto en el orden en que aparece en las Escrituras. Antes de eso, vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te alabamos y te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno y un Dios misericordioso, que has hecho posible el que hoy un grupo de tus hijos esté reunido aquí. Por eso nosotros hemos cantado, hemos orado, hemos leído tu palabra y ahora, Padre, estamos listos para escuchar tus enseñanzas. Te suplicamos que tú nos guíes, que tú nos uses para gloria y honra tuya. Por eso toma la pobre palabra humana y hazla poderosa. Perdona, Señor, nuestras faltas y nuestros pecados. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces les invito a que nos sigan en este breve recuento de lo que Juan quiere que permanezca en nosotros. En el capítulo 1, verso 4 dice, os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. El gozo de la convicción de sus lectores. Eso es lo que está diciendo Juan. Y es muy bueno desear ese tipo de gozo. Es muy bueno que nosotros deseemos que otros tengan ese tipo de gozo. También el capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él esperaba que esta carta, que este libro, les diera un poder renovador para vencer el pecado, para poder luchar con ese pecado remanente que aún permanece. Y parte de su metodología para ayudarles a vencer este pecado es asegurarles que sus pecados no necesariamente son fatales para la nueva vida que ahora tienen, la vida eterna. Primera de Juan capítulo 2, versículos 12 y 13. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. En otras palabras, Él tiene muchas esperanzas de que aquellos a quienes
Él escribe sean verdaderos creyentes. Son perdonados o fueron perdonados, conocen a Dios, han triunfado sobre el maligno. ¡Qué alegría para Juan! También el versículo 21 del capítulo 2. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. La misma idea. Mi carta no es para que comiencen a vivir la vida cristiana, sino para confirmarles en ella. Ustedes son cristianos, necesitan estar confirmados en su cristianismo. Versículo 26 del capítulo 2. Os escribo estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Juan está preocupado con las falsas enseñanzas. Su carta tiene el propósito de ser como un escudo para que les proteja de aquellos que le quieren desviar. En otras palabras, el hecho de que hayan nacido de nuevo no implica que ya no necesiten advertencia, que ya no necesiten amonestación. Capítulo 5, verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es una declaración que domina en toda la carta. La mayor parte de lo que en ella es escrito tiene el propósito de mostrar evidencias de vida. Os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Es decir, para que ustedes sepan que han nacido de nuevo, que han pasado de muerte a vida. Un resumen de estas razones para escribir Primera de Juan sería: les escribo porque ustedes son verdaderos creyentes, pero entre ustedes hay engañadores. Y quiero que ustedes estén totalmente seguros de la posesión presente de la vida eterna que tienen como hijos regenerados de Dios, para que no puedan ser desviados tras el pecado. Y si esta carta tiene ese efecto, entonces, dice Juan, mi gozo será completado. Así que la esencia de su propósito al escribirles es desear ayudarles a conocer que han nacido de nuevo, que ahora tienen una nueva vida espiritual, la vida eterna. El apóstol Juan nos indica las numerosas maneras por las cuales podemos saber que tenemos vida eterna como una gran bendición presente en esta vida y ahora mismo. Él nos advierte también sobre la necesidad de ser confirmados en la fe. Si queremos continuar compartiendo la vida eterna de Dios mediante Cristo Jesús. Y por eso tenemos que dar gracias a Dios. La vida cristiana es una vida de certidumbre. El que ha nacido de Dios no vive en pecado. Los cristianos le pertenecemos a Él. Aunque el mundo a nuestro alrededor esté bajo el maligno, los cristianos sabemos que el reino de Dios es real, como lo es nuestra propia experiencia. Los creyentes en Cristo podemos gozarnos en la seguridad, no en lo que sentimos, en nuestros sentimientos, en nuestras experiencias, sino en la verdad de su palabra, porque su palabra es verdad, en la que hay confirmación de que realmente podemos nosotros estar seguros
de que somos hijos de Dios. Creo que Dios quiere que esta carta en su totalidad nos impacte, que sea de impacto para cada uno. El libro tiene el interés de dar, como digo ahorita, pruebas de vida o efectos y evidencias de que somos nacidos de nuevo, de que somos regenerados. Nos da al menos 11 evidencias de que hemos nacido de nuevo. Probablemente pudiéramos resumirla en las palabras fe y amor, pero por ahora dejémoslo tal como Juan las menciona aquí. La primera evidencia: los que han nacido de Dios guardan sus mandamientos. Primera de Juan 2, 3 y 4. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. También capítulo 3, versículo 24. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. La segunda evidencia: los que han nacido de Dios andan como Cristo anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, versos 5 y 6. En esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La tercera evidencia: los que han nacido de Dios no odian, sino aman. Primera de Juan 2, 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Primera de Juan 4, 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, verso 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. La cuarta evidencia: los que han nacido de Dios no aman al mundo. Primera de Juan capítulo 2, verso 15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La quinta evidencia: los que han nacido de Dios confiesan al Hijo y le han recibido, o sea, le tienen a Él. Primera de Juan: todo aquel que niega al Hijo, Primera de Juan 2:23, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. El que tiene al Hijo, dice el 12, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sexta evidencia: los que han nacido de Dios practican la justicia. 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Séptima evidencia: los que han nacido de Dios no practican el pecado. Primera de Juan 3:6. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3, 9 y 10. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Y primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca, sino aquel que nació de Dios le guarda,
y el maligno no lo toca. Octava evidencia. Los que han nacido de Dios tienen el Espíritu de Dios. Juan 3:24. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. 4:13. En esto sabemos que pertenecemos a Él y Él en nosotros, el que nos ha dado de su Espíritu. Los que han nacido de Dios, la novena evidencia, escuchan y se someten a la predicación apostólica o pastoral. Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Décima evidencia. Los que han nacido de Dios creen que Jesús es el Cristo. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Y la oncena evidencia. Los que han nacido de Dios vencen al mundo. Primera de Juan 5:4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Uno puede pensar equivocadamente que los propósitos o el propósito de todas estas evidencias o pruebas de vida es que nos quedemos con la sensación abrumadora de que Juan lo que nos está diciendo aquí es: si ustedes han nacido de nuevo, son perfectos, no pecan, no hay derrota en la vida cristiana, solamente en victoria vamos siempre. O también hacernos pensar que podemos perder nuestra salvación. Es decir, que podemos nacer de nuevo durante algún tiempo, y esto tristemente lo creen algunos, y no pasar el examen, desaprobar estas pruebas y perder así la salvación, como si eso dependiera de nosotros. Que podemos nosotros perder la vida espiritual que ahora tenemos en Cristo, desde el mismo momento en que Él nos llamó y nos hizo renacer. Como Juan sabe bien claro que sus palabras pudieran ser mal interpretadas o interpretadas de estas formas erróneas, explica que este no es el caso. Los cristianos no viven sin pecado. Los cristianos tampoco pueden perder la salvación. Dice Primera de Juan capítulo 1, versos 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que Juan se esfuerza por hacer entender a sus lectores que cuando andamos en luz no significa que andamos impecablemente. Significa que cuando tropezamos, cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando pecamos, el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros
porque somos sus hijos, hace que nos percatemos, dice la Escritura, nos redarguye de pecado y hace que rechacemos el pecado, hace que nos contristemos y pidamos perdón a Dios y nos acerquemos nuevamente a Cristo. Y Juan se esfuerza igualmente en asegurarse de que no infiramos, no demos por sentado a partir de estas evidencias o pruebas de vida que podemos nacer de nuevo y luego perder nuestra vida eterna, perder nuestra salvación para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, es una de las declaraciones más contundentes que aparecen en la Biblia, que muestra que hay otra manera de comprender lo que sucede cuando una persona abandona la fe, abandona la iglesia, abandona su congregación para ahora vivir en apostasía. Dice 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. La fe, mis amados hermanos, rompe, quiebra el hechizo esclavizador de esa atracción que ejerce el mundo sobre nosotros. Es nuestra naturaleza que aún batalla dentro de nosotros por aflorar ese viejo hombre. Dios y su santa voluntad lucen hermosos, no son gravosos. El nuevo nacimiento ha quitado aquello que nos cegaba antes, que no podíamos ver las cosas buenas que tenía Dios para nosotros. Bueno, desde el momento en que nacimos de nuevo, ese velo fue quitado y ahora podemos ver claramente. Ahora podemos vivir conforme a la voluntad revelada, porque vemos las cosas como son. Somos libres ahora para obedecer con gozo. Obediencia, amor y verdad son los pensamientos clave de esta epístola. Son la evidencia de la salvación y elementos esenciales de la comunión, el secreto de una vida verdadera y permanente. Quiera Dios confirmar la realidad espiritual de muchas personas nacidas de nuevo en la iglesia Los Pinos Nuevos, Habana Vieja, y vencer el poder del mundo en nuestra vida. Termino con el versículo que ahorita mencioné. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dios nos bendiga. Vamos a terminar esta parte orando. Nuestro buen Dios, te agradecemos tu bondad, tu misericordia, porque tú has sido más que bueno para con nosotros, siendo indignos, siendo no merecedores
de ningún favor de parte tuya. Y en tu amor, tú has permitido que lleguemos hasta aquí, en este peregrinar, en este andar en nuestra vida cristiana. Y han sido muchos los escollos, los problemas, las dificultades que hemos tenido que enfrentar y con tu ayuda vencer. Nosotros podemos decir que tú has sido nuestra piedra de ayuda. Eben Ezer, hasta aquí tú nos has ayudado. Y sabemos que lo vas a continuar haciendo. Permítenos seguir profundizando en la lectura de tu palabra, en la meditación, en el estudio diligente de tu verdad, de tu palabra. Padre, ayúdanos a perseverar en la oración y resistir de esta manera las acechanzas del maligno. Padre, como dice la Escritura en Romanos capítulo 12, no permitas que tomemos el molde del mundo, sino que tú nos renueves cada día, que seamos transformados por esa renovación. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando en pos tuyo. Tú eres el varón perfecto. Ayúdanos, Señor, a llegar hasta el final, donde tú tienes reservada la corona de la vida para los que han sido fieles a ti. Gracias por tu palabra, gracias por esta primera epístola o carta del apóstol Juan. Gracias por los expositores, por nuestro hermano Raidel, por Ulises, gracias por nuestro pastor Pachi. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Despídenos, Señor, con tu gracia y con tu paz. En el nombre de Jesús. Amén.